Habíamos dicho, anunciado, el mensaje de hoy se llama Señales. Creo que está allí, ¿no lo pusieron? El cartelito me impactó. ¿Qué es una señal? ¿Qué me puede decir? Vamos a hablar. ¿Alguien que se atreva a hablar? Muy bien. Ay, muy bien. Claro. Información, indican algo, señales de tránsito, en electricidad y señales, en ingeniería, me imagino, hay un montón de señales. Están indicando algo. Están indicando algo, es una advertencia o una dirección. Si te dice una calle, una señal contramano, no te metas. ¿Por qué? Porque es contramano, es una señal. A veces como cristianos estamos en contramano de muchas cosas, porque no vemos las señales. Y este mensaje nació en mi corazón unos días atrás y no daba en la tecla, porque en el primer momento, y creo que le llegué a comentar a Laura, quiero dividir el mensaje en dos partes. Aquella que dice las señales seguirán a los que creen, como dice Marcos, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si vieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Las señales siguen ¿a quién? A los que creen. A los que creen. Este es para afirmar lo que Dios nos entregó, nos otorgó a cada uno, para afirmarnos a cada uno en la misión que tenemos. Un hijo de Dios, una hija de Dios debe moverse con el poder de la palabra de verdad para restaurar, para sanar, para libertar. Y cada día más podemos ver eso. Son señales que siguen a los que creen. A los que no creen, ¿qué pasa? No lo siguen. No lo siguen, por deducción. Pero no fue por allí el mensaje. Estaba muy inquieto ayer y Laura es testigo de esto. Es las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Ese otro tipo de señales que tenemos que estar atentos en nuestras vidas. Las señales, cada tiempo en la historia tuvo su señal que la caracteriza, que la identifica, una señal. Si vamos a la Biblia en los tiempos de Noé, allí en Génesis 6 conocemos la historia, el cual se refiere que la maldad del hombre o los pensamientos de mal, ¿no? Los pensamientos de mal. Uno tiene que prestar atención. No era la maldad, los pensamientos de mal eran continuamente de mal. Que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, le dijo que construyera un arca. 120 años construyendo un arca. Y esa generación no vio la señal. Esa generación no se dio cuenta, no entendió o no quiso entender porque estaba cómoda con sus cosas. Dios siempre da tiempo para que la gente entienda. Ahora díganme, si Dios, un Dios, tan poderoso, creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Mirá, Noé, el arca ya lo hago en un día, no te hagas problema, vos te subís ahí. No, Dios, ¿por qué dio tanto tiempo? Para que la generación de ese tiempo entienda. Ahora, nadie se acercó a decir, vamos a suponer que Ricardo es Noé. Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto con tu familia? Y él le explicaría, porque viene un diluvio y va a arrasar con todo. No, nadie se interesó. Nadie se interesó. Lo he dicho hace poco, que el arca, la palabra Tebá significa palabra. O sea, Noé y su familia se subieron a la palabra. Ahora, ¿cuál era la señal? El arca, el diluvio. No la vieron venir. Unos capítulos más adelante, no bien entendido todavía. En Génesis 11 tenemos
la generación de Babel. Se habían propuesto conocer a Dios a su manera. Estaban de acuerdo con esto. Ellos creían, como muchos creen, Dios a su manera. Y esa es la manera de Dios, no hay otra cosa. ¿Cuál fue la señal de ese tiempo? La torre y después la confusión. Confundió todas las lenguas. Más adelante, en Génesis, tenemos Sodoma y Gomorra, por la cual Abraham intercedía. Salió de ahí su sobrino Lot y era la generación tan perversa, pero tan perversa. Uno hoy dice hay perversidad. No, eso era el sumum de la perversidad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Cayó azufre y destruyó absolutamente todo. Esa fue la señal. Hace poco leía que hay azufres, no el que usamos a veces para tener una contractura. Ese azufre descubrieron en las zonas de Israel, y hay 2 zonas más en el mundo, una cosita así chiquita de azufre la pusieron en un parabrisas de un auto y se derritió completamente. De la potencia o capacidad, no sé cómo se llama. Eso destruyó, esa fue la señal. Después hay distintas señales proféticas que tuvieron cumplimiento y otras que están por cumplirse. Y hay que estar atento a esas señales, porque cada generación vivió diferentes situaciones, circunstancias, y como dije, tuvo su señal que la determinó, que correspondía a esa época. La señal de los tiempos de Jesús, en Lucas capítulo 11, versos 29 y 30 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. ¿Cambió algo? En los tiempos de Noé, ¿cómo era? Mala. Babel, mala. Sodoma y Gomorra, mala. Había generaciones malas, sigue habiendo malas. Y entonces Jesús dice, es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El verso 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás hay en este lugar, se refería a él. Una señal de Jonás. 3 noches y 3 días en el vientre del pez, Jesús 3 noches y 3 días sepultado. Una señal de ese tiempo. ¿Cuáles son las señales de nuestros tiempos? ¿Cuáles son las señales? No estoy diciendo, porque ustedes me escucharon, como algunos dicen, ya hoy viene el Señor, la primavera que viene. Ni el día ni la hora el Señor lo sabe, pero que nos aproximamos, cada día más nos aproximamos, y que hay señales, hay muchas señales, que hay que estar atentos, ¿Acaso podemos orar para que haya un arca? ¿Cierto que no? ¿Podemos orar para el nacimiento del Mesías? No, porque ya fueron señales en su tiempo. Estamos en otro tiempo, señales para este tiempo conforme al plan y el diseño de Dios. El plan y el diseño de Dios. Ahora, ¿qué vemos en este tiempo? Socialmente, políticamente. No hablo solamente de nuestra nación. Hay una carencia de liderazgo mundial aterradora. Corrupción. Pero indiferencia, hay de todo. ¿Qué vemos en este tiempo? ¿Qué vemos? Ahora, si no lo vemos, estamos en problemas. Es como vivimos una burbuja y estoy ajeno a todo, y quizás porque estoy
construyendo un becerro de oro, como en los tiempos allá de Moisés, que subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, y el pueblo no entendió y construyó un becerro. Y quizás estamos construyendo becerros de oro si no vemos las señales de este tiempo. Entretenidos con nuestras propias cosas, con lo que creemos que nos va a dar una salvación. Pero no es así. Hoy, como nunca en toda la historia, los 5 continentes están tocados. Y no me refiero solamente al COVID. La economía mundial está colapsando. La frialdad que hay, la indiferencia que hay, la apatía que hay, el sistema anti-Dios que se está levantando. Un sistema anti-Dios. ¡Oh, qué señal! Más claro, échale agua, como dicen, ¿no? Dice el Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Ahora, Dios, en los tiempos de Noé dio 120 años. A ver si entienden algo. Y Dios siempre da oportunidad. En este tiempo, a ver si entienden un poquito. Humanos, creación mía, entiendan. Da posibilidades. Antes que las cosas sean peores. Antes que las cosas sean peores. Dios permite todo esto. No es que se escapa el control de Dios. Dios permite cada una de estas cosas. Ahora, en los tiempos de Noé, dijo, basta. En los tiempos de Babel dijo, basta. En los tiempos de Sodoma y Gomorra dijo, basta. ¿Por qué? Porque estaba harto, hastiado, cansado. No cansado agotado, cansado de ver tantas cosas. En nuestros tiempos yo creo que está pasando igual. Está pasando igual. Basta. Así como en el arca que entraron, que decía recién, qué sorprendente, entró como familia al arca, a la palabra. Pero el arca no tenía ventanas. Noé no le podía hacer, a ver, Cam, decirle a Sem o a Jafet que se asome por la ventana a ver cómo está el tiempo. Jafet, decirle a tu hermano Cam que... No, lo único que tenía era arriba. Sorprendente, ¿no? Porque hay que mirar para arriba. Nuestras vidas tienen que estar en la palabra y mirando arriba. Poner vuestra mirada en las cosas de arriba, en Cristo, autor y consumador de la fe. Tenemos que poner esa mirada. ¿Por qué? Porque Dios quiere elevar el nivel de cada uno de sus hijos. Pero depende de quién, de nosotros. Depende de tu vida, depende de mi vida, de las decisiones. Pero el hombre en general está empecinado a hacer las cosas contrarias a Dios, como decía recién, anti Dios, dictando leyes totalmente perversas, incorrectas, favoreciendo al perverso, perjudicando al inocente. ¿O no es así? Los políticos, bueno, esta semana por la política y lo que vimos, obscenidades, pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay en muchos lugares. Es parte de todo esto. Ahora, muchos ignoran esto. Sí, pero afuera, los que no son cristianos, muchos ignoran. Vamos a ponernos todos.
que esto es una realidad espiritual. Esto es espiritual. Jesús se mueve en lo espiritual. No tiene que buscar en Google para ver qué pasa las noticias en tal lugar. No tiene que ir a las redes sociales a ver el perfil de Facebook, a ver en qué anda, a ver la fotito que se sacó en Instagram. Pero Dios conoce todas las cosas. Conoce tu corazón, mi corazón, como veíamos días pasados en los talleres, que le decía, Saulo, me persigues, a mí no, te conozco. Conoce a todos, nada escapa. Porque es espiritual. Y en eso espiritual hay un diseño de parte de Dios. Digan conmigo, diseño. Es un diseño, esto es muy importante que lo sepamos. Como hay un diseño de un arquitecto para una casa, de un diseño de ingenieros para hacer un automóvil, diseño de otros ingenieros para hacer un barco, Dios diseñó todo, absolutamente todo. No se escapa de Dios. Dios se mueve por sus diseños y no por los diseños de los hombres. ¿Por qué van tan mal las cosas aún dentro de la iglesia de Cristo? Porque los diseños de los hombres, fuera del diseño de Dios. Por ejemplo, antes mencioné el arca de Noé, pero hay otra arca, el arca del pacto, del testimonio, el arca de la alianza, que representa a Dios para el pueblo de Israel, revestida de oro, con querubines, pero adentro hay tres cosas muy importantes. Escuchemos bien, tres cosas muy importantes. Las tablas de la ley recibida en el Sinaí por Moisés. La vara de Aarón que reverdeció. Y maná. Ahora, ¿por qué esto? La palabra. El diseño de Dios es la palabra. Es la palabra. La palabra que trae restauración, sanidad, la palabra que cuando la lees te abre los ojos espirituales, que te hace hacer mejor versión, mejor persona, la palabra que te desafía a ir por más, la palabra que te dice, hay un propósito para tu vida, la palabra es la palabra. Un tesoro que muchas veces se usa para condenar a la gente y Dios no hay condenación. Un tesoro. Tres tesoros, la palabra. La vara de Aarón. Cuando uno va a Números 17, los príncipes de Israel y el pueblo habían murmurado y se levantaron en contra de Aarón. Aquel que Dios había escogido. Y Dios dijo, estos no están entendiendo cómo va la cosa. Entonces dice, Moisés, que vengan los príncipes de Israel, uno de cada tribu, con su vara, cada uno tiene una vara, todos tenemos una vara, y que venga y la vara de Aarón, de la tribu de Leví. Y ponerle un nombre a cada una. Y llevarlo al tabernáculo de reunión. Y mañana, la vara que reverdece, ese es mi escogido, es quien yo escogí. Cuando fueron al otro día, había reverdecido la vara de Aarón. Está dentro del arca del pacto. ¿Por qué? Porque Dios respalda lo que Él elige. Y estos se levantaron en contra de la autoridad, murmuraron, pero no solamente la murmuración causa daño hacia otro, a veces murmuramos en contra de nosotros mismos. Hablamos mal de nosotros mismos. Y eso es más peligroso aún, porque Dios, yo me imagino, se agarra la cabeza
casa, pero si es mi creación, lo hice yo, le di todos los recursos, ¿cómo va a hablar mal de sí mismo? Pues tenemos que tener cuidado de hablar mal de nosotros mismos y por supuesto hablar mal de los demás también, murmurar. Porque esa era la voluntad de Dios, representa la voluntad de Dios. Y en tercer lugar estaba el maná, la provisión de Dios, la fidelidad de Dios. Jehová Jireh, Él proveerá, el restaurador, el sanador. ¿Por qué estaban esas tres cosas importantes? Y adentro, porque todo lo tenemos adentro. ¿Estás entendiendo? Todo lo tenemos adentro. Dios nos dio para estar adentro y manifestarlo hacia afuera. Porque todos tenemos una vara, algo delegado, algo que el Señor nos dio. Una vara Baldi, una vara Dito. Yo no puedo pretender la vara de él, la vara de él. Tengo mi vara. ¿Se entiende? Qué importante esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es un diseño de Dios. Dios no se sale de sus diseños. Si hay un diseño de una casa, de un arquitecto, y el constructor hace lo que se le da la gana, muy posible que tenga muchas dificultades. Entonces, cuando hay dificultades es porque hacemos lo que se nos da la gana. El diseño hasta para heredar la vida eterna. El joven rico, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Allí en Lucas 18. Y dice, conoces todos los mandamientos, bla, bla, bla. Para heredar la vida eterna, ven y sígueme. Diseño de Dios, no hay otro. No hay otro, no hay otro camino. Ven y sígueme. El diseño de Dios, reciban el reino de Dios, también está en Lucas 18, como niños. En otro lado dice, Jesús, crean como niños. ¿Cómo cree un niño? ¿Se cree todo o no? Me acuerdo de Darita esta semana. La menciono mucho porque jugamos todos los días. Virtuales. Entonces estaba jugando, era el miércoles, y le digo, te como el cachete. Y ella, no, y me lo sacaba. Y te como la nariz. No, y me lo sacaba. Y se reía. Y tenía un vaso donde tomaba agua de Mini. Le digo, te como el vaso de Mini. No, mamá, come Mini. Porque se lo creyó. ¿Por qué no creemos la palabra como niños? La palabra, no para actuar como niños, no, como adultos, con alimento sólido. Porque es un diseño de Dios, recibir el reino como niños, querer como niños. En las bodas de Caná, María, la madre de Jesús, le dice, Jesús, se acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mi hora. ¿Por qué? Porque hay una hora determinada en el diseño de Dios. No era ese momento. ¿Me doy a entender? Más adelante, 10 capítulos más adelante, en Juan 12 dice a los discípulos, ha llegado mi hora para que el Hijo sea glorificado. No era ni 5 minutos antes, ni después, ni un día antes, ni después. El tiempo de Dios, diseño de Dios determinado por Dios. En Juan capítulo 17, también avalando estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique en ti, como le has dado toda potestad sobre toda carne, para que de vida eterna
a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. ¿Cuál es el diseño de Dios? La hora ha llegado y la vida eterna es por Él. No hay por otro lado. No está por otro lado. Y cuando uno lee Gálatas, también en capítulo 4, a partir del verso 4, habla de esto. Y hay muchísimas cosas más que señalan estos tiempos. Y el diseño de Dios es el que el Señor vuelve. A veces nos cuesta entender que el Señor vuelve. Y hay muchísimos versículos, yo escogí algunos nada más, porque hay muchísimos. Mateo 24. 24. Señal de estos tiempos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El verso 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar velando, orando. ¿Por qué? Para que nadie los engañe. No hay otra forma. Hebreos 10. Veinticuatro, 25. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuándo? Cuando vean que ese día se acerca. Segunda Pedro 3:10. Segunda. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Por eso hay que estar velando y orando. Velando y orando. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Dónde hay que permanecer? En Él. En Él. Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene pronto. Viene pronto. Y vemos un montón de otras cosas más. Hay decenas y decenas y decenas y decenas de pasajes que anuncian este tiempo. Que anuncian este tiempo. Otras señales que habla Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Qué tremendo, yo soy el Cristo. En Puerto Rico apareció unos años atrás uno que decía que era Jesús, y muchos seguidores tenía. Y se murió, y no resucitó. No era Jesús. Pero tenía un montón de seguidores. Engaña, porque es realidad. ¿Quién es? Y
el anticristo que se habla. Yo no voy a entrar en ese tema porque es inmensamente largo y todo esto tendría para muchas horas. Pero la apariencia del anticristo es que de su presencia es tan impactante, va a ser tan impactante, va a decir, wow, su hermosura, su elocuencia, que van a engañar a muchos, todo lo va a resolver. Hay que estar atento a eso, que todo lo resuelve. Cuando vean que uno está bien con todos, porque comparto la ideología de después de este, me da igual. Cuidado, no voy a mencionar nada, pero hay que tener cuidado. Entonces, en ese tiempo, los musulmanes van a decir, los judíos, cualquier otra religión, los cristianos, si somos engañados, van a decir, porque va a engañar a muchos. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es muy duro el Señor. Es muy duro. Es muy duro. Pero es la realidad. Otra de las señales, las persecuciones. Y dice el libro de Mateo que los perseguirán. Hoy tenemos persecución ideológica. Hace mucho tiempo que venimos diciendo esto. Te quieren imponer a la fuerza, ya está, hasta por leyes, que tiene que ser de determinada manera. ¿Y qué hacemos si no velamos y permanecemos en el Cristo? Porque separado de mí nada podéis hacer. El aumento de la iniquidad y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y a veces, a lo mejor me enfrío, quiero un poquito, llego a tibio. Lo vomitaré de mi boca, le dice en Apocalipsis 4:14 a la iglesia de la Odisea. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amadores de sí mismos, calamidades, peste, desastres naturales, guerras. ¿Qué vemos en el mundo? ¿Qué vemos? ¿Cómo nos preparamos? El tiempo se acaba. No pongo fecha, no pongo hora. Yo les comenté una vez que teníamos una persona conocida que había puesto fecha en el 2010. 10 años pasaron, porque no podemos ser tan ingenuos y aventurarnos a decir cosas que no son. Dice Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero nos entrega en bandeja el Señor las cosas. Porque no es para tener miedo, no es para asustar. No se trata de eso, es para estar advertido. Estar advertido cada uno de nosotros. Cuando Jesús habla, y esto será principio de dolores, esto es como el preludio, el anticipo de todo, porque faltan muchas otras señales. Una de las señales que falta es la construcción del tercer templo. ¿En dónde? En Jerusalén. Y donde está donde el lugar que corresponde al tercer templo hay una mezquita musulmana. ¿Cómo lo hará el Señor? No sé. Pero es un diseño de Dios. ¿Es así? ¿Cómo? En la parte de atrás, sí, tenés razón, en la parte de atrás. Es un diseño de Dios. Si Satanás quiso frenar, siempre, destruir desde el Edén, cuando confundió, que engañó, quiso que no naciera nunca el Mesías porque sabía lo que le esperaba. Por eso él sabe que no podemos crecer como hijos de Dios porque sabe lo que le espera. Él sabe cuál es el fin. Pero es cabezón. Y va a seguir insistiendo.
Entonces no es fanatismo como dije antes. ¡Uy, qué fanático! Hablar principio de dolores, calamidades. No. Son tiempos que están marcados. Es una realidad. No podemos estar ajenos a esto. No podemos estar ajenos. Es el anuncio del fin del tiempo. Segunda Tesalonicenses. Lo voy a leer todo, los primeros 12 versículos. Pero con respecto, porque habla de la venida del Señor, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar es como Cristo. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo lo decía hace 2000 años. Si estaba cerca en ese tiempo, 2000 años después, ¿cuán cerca estará? ¿Podemos verlo nosotros? No lo sé. Podemos verlo y puede ser también. La cuestión es, veamos o no veamos, tenemos que estar siempre preparados. Siempre. Nadie os engañe, otra vez, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando en el mundo? Ese sistema ante Dios, leyes ante Dios, todo lo que sea objeto de culto, se levanta en contra de eso. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios no es que somos templo del Espíritu Santo. Aquí se refiere al templo de Jerusalén. No hay templo hoy. Por eso están preparados los utensilios, los judíos tienen todo. Todo. Falta el tiempo que el Señor les dé la orden. Por eso es diseño de Dios, no tenemos explicación. No se sienta en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, se sienta para hacerse pasar como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? O sea, ya se los había dicho. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Ya en el 2000 años atrás estaba en acción. Mirá cómo se habrá multiplicado. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. ¡Qué tremendo! La victoria siempre es de Cristo. Lo destruye. Con el aliento de su boca y el resplandor de su gloria. ¿No es maravilloso esto? ¿No es grandioso esto? Por eso el resplandor del Rey. Tomemos conciencia cuando cantemos esto, porque eso que destruirá al enemigo. No es cantar por cantar, es profetizar algo, porque está escrito. El aliento de su boca, su palabra, es poderosa. La palabra que sale de nosotros es poderosa. Usémosla para bien. Usémoslas para bien. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. En la injusticia, perdón. ¿Cuánta gente se complace en la injusticia?
No lo vemos. No lo vemos a diario. No lo vemos. La palabra condenar no es como viene a nosotros en el primer momento de condenar, de tirar piedras a la gente. Ni los fariseos tiraron piedra. Que esté libre, tire la primera piedra, dijo. Y no se atrevieron. Nosotros tenemos piedra para construir un edificio a veces. No es esa palabra. Traducida de otra manera, es una decisión judicial del gran juez, de Dios. Juicio, hacer justicia. A los que no creyeron, es pistis la palabra, tener fe. A los que no tienen fe. Para cerrar, al principio le da un consejo en el verso 2, que no nos movamos fácilmente en nuestra manera de pensar. Por eso hay que cultivar la mente de Cristo. El segundo habla de la apostasía, el anticristo, que dice qué es lo que hará, contra quién se levanta. Está bien detallado. Está bien detallado. No, para Dios no va a ser una sorpresa. No va a venir ese día y decir, ¿por qué no me di cuenta? Qué tonto. No. Si Lucero fue una creación de Él, que se rebeló contra Él, lo conoce. Dios da tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Da tiempo para que manifestemos a Cristo en nuestras vidas. Da tiempo para que entendamos la palabra de Dios. Da tiempo, pero dice, basta. Un día va a decir, basta. Basta. Que está en acción esa apostasía, que es el caos, desorden, disturbios, violencia, enfriamiento. ¿Y quién triunfa? ¿Quién va a triunfar? ¿Quién va a triunfar? Nuestro Rey glorioso, majestuoso, eterno, maravilloso, hermoso, incomparable, Rey de justicia, que desplegó su amor por cada una de nuestras vidas, que dio su vida por todos. El diablo se había creído que iba a quedar en la tumba. Y él solamente arrebató las llaves de la muerte, del infierno. Lo destruye. Y un triste final para los que no tienen fe, que no creen. No creen, pero es así. Porque desde el primer día Dios lo diseñó. Y cerrando, voy a leer Apocalipsis. Capítulo 1, una descripción maravillosa de Juan. Cuando escribió Juan esto en la isla de Patmos, no estaba de vacaciones, no fue a Cancún. Lo quisieron matar de todas maneras, Juan. De 1000 maneras no podían. No podían. Y él recibe esta revelación. Apocalipsis es revelación. Se abrió, cuando el rollo se abre, cuando Jesús abrió el rollo, se reveló la palabra y manifestó, se ha cumplido la palabra. Esta visión maravillosa, en esta revelación en Apocalipsis, que habla de todo, de la economía, de la política, de la sociedad, de la iglesia, de todo. De todo. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará. Es decir, es tarde, confesé, pero es tarde. Porque es el Rey de Reyes. Hasta el más siniestro personaje que haya existido y pueda existir en la historia, se doblará sus rodillas y va a decir, no hay duda, sos el Señor. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén.
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el Shaddai. ¿Cómo nos preparamos? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Porque nuestra mente puede pasar por un vecino, un amigo, un familiar que no conoce a Cristo. Entonces apresurémonos a predicarle. Pero de nosotros. Se trata de uno. Se trata de uno, no se trata del otro. No se trata de mirar la paja en el ojo ajeno, sino mirarme y decir, Señor, aquí estoy. Sin vos, sin tu diseño, no puedo hacer absolutamente nada. Las señales son claras. Las señales son más que claras. Y Dios en cada época dio tiempo. Pero el tiempo llega a su fin. Y debemos estar preparados para ese tiempo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, ¿qué decirte, Señor? Si eres tan maravilloso, tan grande, toda la honra, la majestad, en realidad toda nuestra vida, que sea de adoración a ti, que te reconozcamos en todos los caminos, todas las decisiones, desde que abro mis ojos a la mañana hasta que cierro mis ojos a la noche, porque no sé si al otro día despertaré. Te quiero dar honra, gloria, majestad solamente a ti. Y tomarme de tu palabra. Yo hago esta oración personal, pero es porque cada uno la tiene que hacer personal. Tomarme de tu palabra, que sea como el arca. Esa palabra que abunde en todo mi ser. Como esa vara, lo que tú me delegaste, que esté siempre, como dice el número 17, que reverdeció y con flores. Y que siempre confío, porque hay provisión en todos los aspectos. Dios, esa provisión, ese maná, representa el milagro también, Señor. Y creer en el milagro, creer en el milagro, creer en el milagro. Señor, que cada uno de nosotros estemos atentos a estas señales y que nos acerquemos cada día más a ti, permaneciendo en ti siempre, Señor. Que aprendamos esto, que no perdamos el tiempo, aprovechando bien el tiempo, como dice Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea de bendición, de restauración, de sanidad, de salvación para aquellos que nos rodean. Y gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Que esta palabra, como oraba al principio, haya sido como esas flechas en cada corazón. Y que rinda frutos, Señor. Que rinda frutos en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. El martes seguimos familias de oración y el miércoles en el taller.